Los mexicas, una de las civilizaciones más impresionantes de Mesoamérica, nos dejaron un legado lleno de misterios, mitos y secretos aún sin resolver. Desde relatos de gigantes que habitaron la tierra, hasta la asombrosa construcción de Tenochtitlán sobre un lago, su historia sigue despertando asombro y curiosidad. ¿Cómo lograron los mexicas construir una ciudad flotante tan avanzada? ¿Por qué su águila sagrada devoraba una serpiente? ¿Es cierto que existieron gigantes en su mitología? Prepárate para descubrir los 10 misterios más fascinantes de los mexicas. Te sorprenderás con lo que la historia ha ocultado. Desde tiempos antiguos, la civilización mexica ha sido fuente de asombro y misterio. A pesar de los avances en la arqueología y la historia, aún existen enigmas que la ciencia no ha logrado resolver. En este relato, exploraremos 10 misterios fascinantes de los mexicas que desafían nuestra comprensión del pasado. 1. El origen de los mexicas. La historia cuenta que los mexicas emigraron desde un lugar mítico llamado Aztlán, pero su ubicación exacta sigue siendo desconocida. Algunos investigadores creen que podría haber estado en el noroeste de México. ¿Cómo lograron viajar cientos de kilómetros hasta el Valle de México y establecer un imperio tan poderoso? Algunos mitos sugieren que los dioses los guiaron a su destino final. Antes de convertirse en el pueblo dominante de Mesoamérica, los mexicas eran una tribu errante que buscaba su hogar prometido. Su historia comienza en un lugar mítico llamado Aztlán, del cual partieron guiados por su dios principal, Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol. Durante siglos, los mexicas vagaron por distintos territorios, sufriendo desprecio y marginación por parte de otros pueblos más poderosos. Pero Huitzilopochtli les dio una profecía: debían establecerse en el lugar donde encontraran a un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Tras años de peregrinación, finalmente encontraron la señal en medio de un lago, en un islote rodeado de aguas. Era el lago de Texcoco, y allí fundaron la majestuosa ciudad de Tenochtitlán, en el año 1325. Pero aquí surge un gran misterio: ¿fue realmente un águila comiendo una serpiente lo que vieron, o fue una reinterpretación simbólica de su destino? Algunos investigadores creen que la serpiente representaba a los pueblos que los mexicas debían dominar, mientras que el águila era la manifestación de su dios. Lo que sí es un hecho es que Tenochtitlán se convirtió en una de las ciudades más avanzadas de su época, con imponentes templos, canales, chinampas flotantes y un ejército temido en toda Mesoamérica. Desde una tribu nómada hasta el corazón de un imperio, el origen de los mexicas es una historia de fe, resistencia y poder. Pero aún hay más misterios que rodean su civilización. Este símbolo sagrado, que hoy adorna la bandera de México, representaba el destino glorioso que les esperaba. 2. La construcción de Tenochtitlán. Los mexicas edificaron su majestuosa ciudad sobre un lago, en una serie de islas artificiales. ¿Cómo lograron una proeza de ingeniería tan avanzada sin herramientas de hierro ni bestias de carne? Aún se debate cómo hicieron para mantener la estabilidad de sus construcciones en un terreno pantanoso.
Se ha descubierto que usaban chinampas, un sistema de cultivo sobre el agua, y avanzadas técnicas de cimentación con pilotes de madera, pero la magnitud de la ciudad sigue siendo impresionante. Las chinampas eran pequeñas parcelas flotantes construidas con lodo y materia vegetal sobre la superficie del agua. Para su construcción, los mexicas tejían una base de juncos y ramas, la anclaban con estacas al fondo del lago y luego acumulaban capas de tierra fértil. Con este método, lograban crear terrenos de cultivo altamente productivos. Además, plantaban ahuejotes, árboles con raíces fuertes que ayudaban a estabilizar las chinampas y a evitar la erosión. Este ingenioso sistema no solo permitió una producción agrícola constante, sino que también contribuyó al crecimiento de la ciudad al proporcionar terrenos habitables en un entorno lacustre. Además, los registros históricos sugieren que Tenochtitlán tenía un sistema de acueductos que transportaba agua potable desde Chapultepec, una hazaña técnica que aún hoy sorprende a los ingenieros. 3. El Códice Voynich y los mexicas. Algunos investigadores creen que este misterioso manuscrito, escrito en un idioma indescifrable, podría estar relacionado con la cultura mesoamericana. Su contenido aún es un enigma, y algunos especulan que podría haber sido influenciado por conocimientos mexicas. El códice contiene dibujos de plantas desconocidas, símbolos que no coinciden con ninguna lengua conocida y diagramas astronómicos que podrían reflejar conocimientos avanzados de la época. Aunque no hay evidencia definitiva que lo conecte con los mexicas, algunos investigadores han encontrado similitudes entre los símbolos del códice y ciertos jeroglíficos prehispánicos, lo que sugiere un posible vínculo con el mundo mesoamericano. 4. La precisión del calendario mexica. Su sistema calendárico era tan exacto que incluso rivalizaba con el calendario gregoriano moderno. ¿Cómo lograron tal nivel de precisión sin instrumentos astronómicos avanzados? Sus conocimientos del tiempo y los ciclos celestiales siguen asombrando a los expertos. Utilizaban 2 calendarios simultáneamente, el Xiuhpohualli de 365 días, basado en el ciclo solar, y el Tonalpohualli de 260 días, asociado a la espiritualidad y los rituales religiosos. La combinación de ambos daba lugar a un ciclo mayor de 52 años. Algunos estudios sugieren que los mexicas podían predecir eclipses y otros eventos astronómicos con gran exactitud, lo que plantea preguntas sobre la verdadera extensión de su conocimiento astronómico. 5. Los túneles secretos de Tenochtitlán. Algunas exploraciones arqueológicas han revelado pasadizos subterráneos en lo que fue la capital mexica, pero muchos de ellos permanecen inexplorados. ¿Para qué se usaban? Algunos creen que servían como rutas de escape, depósitos de tesoros o incluso lugares de rituales ocultos. Investigaciones recientes han encontrado estructuras bajo el Templo Mayor, pero el acceso es limitado debido a la fragilidad de los túneles y al crecimiento urbano moderno. Relatos históricos mencionan que los mexicas tenían pasajes secretos conectando sus templos y edificios importantes, lo que refuerza la teoría de que existía una infraestructura subterránea con múltiples propósitos. Bajo las calles de la Ciudad de México, donde alguna vez estuvo la imponente Tenochtitlán, existen túneles y pasajes ocultos que han despertado la curiosidad de historiadores y exploradores. ¿Fueron rutas de escape? ¿Almacenes de tesoros?
o pasadizos secretos usados por los gobernantes mexicas? Los relatos sobre estos túneles se remontan a la época de la conquista, cuando los mexicas intentaron ocultar su oro y reliquias sagradas de los invasores españoles. Se dice que el emperador Moctezuma II y Cuauhtémoc conocían estos pasadizos, que conectaban templos y edificios importantes con salidas ocultas en el lago de Texcoco. Algunos documentos coloniales mencionan la existencia de pasajes bajo el Templo Mayor y el Palacio de Axayácatl, donde Hernán Cortés se alojó tras su llegada. Se cree que los sacerdotes mexicas los usaban para mover objetos sagrados lejos del alcance de los conquistadores. En el siglo XX, varios túneles fueron descubiertos bajo la Catedral Metropolitana y el centro histórico de la Ciudad de México, lo que avivó las teorías sobre una red secreta construida por los mexicas. Algunos investigadores creen que aún hay pasajes sin explorar que podrían revelar nuevos secretos del imperio. ¿Qué más se esconde bajo el suelo de la antigua Tenochtitlán? ¿Podría haber aún tesoros ocultos o incluso documentos que cambiarían la historia? Este enigma sigue sin resolverse. Los túneles secretos de Tenochtitlán son solo uno de los muchos misterios de los mexicas. Sigamos explorando. 6. La desaparición de tesoros mexicas. Se dice que, tras la caída de Tenochtitlán, los sacerdotes y guerreros mexicas ocultaron grandes riquezas para evitar que cayeran en manos de los conquistadores. Hasta el día de hoy, no se ha encontrado rastro de estos tesoros perdidos. Algunas leyendas hablan de túneles sellados bajo la Ciudad de México y se han hecho expediciones para encontrarlos, pero sin éxito. El oro, las piedras preciosas, los artefactos sagrados. Se dice que los mexicas poseían inmensas riquezas acumuladas a lo largo de su imperio. Pero, tras la caída de Tenochtitlán en 1521, una pregunta sigue sin respuesta: ¿dónde están los tesoros de los mexicas? Cuando Hernán Cortés y sus tropas entraron en la ciudad, esperaban encontrar grandes cantidades de oro y joyas. Y aunque saquearon templos y palacios, muchos registros indican que la verdadera fortuna de los mexicas nunca fue hallada en su totalidad. Uno de los momentos clave en esta historia es la Noche Triste, cuando los españoles intentaron escapar de Tenochtitlán cargados con el oro robado. Sin embargo, fueron arrastrados por el peso de los tesoros. Desde entonces, muchos han creído que grandes cantidades de oro y objetos valiosos siguen enterrados en el fondo del antiguo lago de Texcoco o escondidos en túneles secretos debajo de la Ciudad de México. Algunas leyendas dicen que los sacerdotes mexicas lograron ocultar el tesoro en cuevas o lo enviaron lejos de Tenochtitlán para evitar que cayera en manos de los españoles. Incluso en tiempos modernos, exploradores han intentado encontrarlo sin éxito. ¿Está el tesoro de los mexicas aún esperando ser descubierto? ¿O fue fundido y perdido para siempre? La desaparición de estas riquezas sigue siendo uno de los grandes enigmas de la historia. El oro de los mexicas es solo uno de los muchos secretos que esta civilización dejó atrás. Sigamos descubriéndolos. 7. Los gigantes en la mitología mexica. Desde tiempos ancestrales, las culturas mesoamericanas han hablado de seres colosales que habitaron la tierra antes de la llegada de los humanos. Los mexicas no fueron la excepción. En su mitología,
Existió una raza de gigantes conocida como los Kinametsin, los cuales fueron los primeros habitantes del mundo en una era anterior a la humanidad. Según las leyendas, los Kinametsin fueron creados por los dioses durante el cuarto sol, una de las edades cósmicas previas al mundo actual. Se decía que eran inmensamente fuertes y altos, pero que su destino estaba sellado. Cuando los dioses decidieron que era hora de un nuevo ciclo, estos gigantes fueron destruidos por una gran catástrofe, una lluvia de fuego o un diluvio, según diferentes versiones de la historia. Algunos relatos mencionan que el dios Quetzalcóatl fue quien acabó con ellos, ya que se negaban a rendir tributo a los dioses. Pero aquí surge el verdadero misterio. A lo largo de los siglos, exploradores y pobladores han hablado de restos óseos gigantes hallados en distintas partes de México. ¿Podrían ser evidencia real de estos colosos del pasado? ¿O solo relatos exagerados transmitidos por generaciones? Lo cierto es que la presencia de los Kinametsin en la mitología mexica sigue siendo un enigma. Algunos creen que representan civilizaciones antiguas que desaparecieron, mientras que otros los consideran seres míticos que explicaban el paso del tiempo y el cambio de eras. ¿Realidad o leyenda? Tú decides. Pero este es solo uno de los grandes misterios de los mexicas. 8. Los conocimientos médicos mexicas, sus prácticas medicinales eran avanzadas y en algunos casos más efectivas que los tratamientos europeos de la época. Usaban hierbas, minerales y hasta cirugías rudimentarias. ¿Cómo adquirieron estos conocimientos sin la influencia de otras culturas? Algunas de sus plantas medicinales aún son utilizadas en la actualidad. Existen registros de procedimientos quirúrgicos como trepanaciones craneales y el uso de anestésicos naturales. Además, documentos históricos indican que los mexicas practicaban la medicina herbolaria con un conocimiento tan preciso que algunas de sus fórmulas siguen siendo utilizadas por la medicina tradicional mexicana. 9. La profecía de la caída de Tenochtitlán. Existen registros de presagios que los mexicas interpretaron como señales de su inminente derrota. Relatos sobre cometas, incendios espontáneos y visiones en los lagos han desconcertado a historiadores. ¿Fueron coincidencias o realmente hubo algo más detrás de estos augurios? El primer presagio, una enorme lengua de fuego apareció en el cielo durante la noche, iluminando todo como si fuera de día. El segundo presagio, el templo de Huitzilopochtli ardió en llamas sin razón aparente y no pudo ser apagado. El tercer presagio, un rayo cayó sobre otro templo sagrado sin haber tormenta. Al recibir estos presagios, Moctezuma II quedó lleno de temor. Se dice que consultó a los sacerdotes y adivinos, pero nadie pudo darle una respuesta clara. Cuando los españoles llegaron, muchos creyeron que estos eran el cumplimiento de las profecías y que Cortés podría ser el mismísimo Quetzalcóatl regresando para reclamar su tierra. ¿Fueron estos presagios verdaderos augurios del destino, o coincidencias malinterpretadas con el paso del tiempo? Lo cierto es que, en 1521, el gran imperio mexica cayó, y con él, una de las civilizaciones más avanzadas de la historia. La profecía de la caída de Tenochtitlán sigue siendo uno de los mayores enigmas de los mexicas. ¿Fue todo casualidad o los dioses realmente enviaron señales de su destino?
10. El enigma del espejo humeante de Texcoco. Entre los muchos dioses venerados por los mexicas, uno de los más misteriosos era Tezcatlipoca, el dios del cielo nocturno, las batallas y el destino. Su nombre significa espejo humeante, y se decía que poseía un espejo de obsidiana con el cual podía ver el futuro, el pasado y lo que ocurría en cualquier parte del mundo. Pero aquí surge un gran misterio. En el antiguo lago de Texcoco se han encontrado restos de espejos de obsidiana que algunos arqueólogos creen que fueron usados por los sacerdotes mexicas en rituales de adivinación. ¿Acaso estos espejos contenían un conocimiento oculto que les permitía predecir eventos? Algunas crónicas afirman que los gobernantes mexicas, incluido Moctezuma, consultaban estos espejos antes de tomar decisiones importantes. Podría ser que en ellos vieron la llegada de los españoles y la caída de su imperio. Hoy en día, los espejos de obsidiana han sido encontrados en tumbas y templos sagrados, y su verdadero propósito sigue siendo un enigma. ¿Eran simples herramientas ceremoniales o realmente podían mostrar visiones del destino, como decía la leyenda? El espejo humeante de Tezcatlipoca es otro de los grandes misterios de los mexicas. ¿Acaso alguna de estas reliquias sigue oculta, esperando ser descubierta? Los mexicas fueron una civilización llena de grandeza, conocimiento y misterio. Desde los presagios de su caída hasta los tesoros perdidos, pasando por los túneles secretos y las leyendas de gigantes, su legado sigue cautivando al mundo. Aunque su imperio desapareció hace siglos, su historia sigue viva en los códices, en las pirámides que aún se alzan en el Valle de México y en las tradiciones que hoy siguen vigentes. ¿Cuántos de estos misterios seguirán sin resolverse? ¿Qué secretos aún oculta la antigua Tenochtitlán bajo nuestros pies? Tal vez algún día la historia nos revele más respuestas. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campana para más contenido sobre los grandes misterios de la historia. Nos vemos en la próxima.